Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan? Mi nombre es Liliana Patri. Hoy vamos a continuar trabajando sobre la unidad 9 del programa de seminarios que se denomina la sexualidad femenina. Es la segunda y última clase sobre el tema. Nuestros próximos encuentros van a estar dedicados a la unidad 10, que está referida a la tercera versión sobre la teoría de la angustia. A esta unidad le vamos a dedicar 3 clases que van a estar a mi cargo. Esta revisión que hace Freud de la angustia es el último tema que ustedes tienen en el programa. Es decir, que concluiríamos ahí con el dictado de clases de seminarios y, como ya saben, siempre al finalizar un módulo, contamos con una semana de repaso antes del parcial. Bueno, en realidad el parcial se realiza el sábado de esa semana de repaso, pero ustedes eso ya lo tienen más que claro. Por otro lado, vuelvo a recordarles la importancia del manejo de las guías de lectura, como también tener en cuenta, tener presentes los puntos que el programa marca como centrales en cada temática que abordamos. Y a la vez tengan en cuenta el uso de los foros para todas las dudas, confusiones, inentendidos, interrogantes que se les aparezca en el trabajo sobre el material. Como también para todos aquellos que no se les presentan dudas, úsenlo como otro lugar de estudio. La mayoría de las preguntas que formulan en ese espacio sirven para volver a explicar algún punto que tal vez no fue formulado claramente en el dictado de la clase. Es un espacio que nos sirve a todos, así que úsenlo. Bueno, comencemos. Recordemos mínimamente lo que habíamos planteado en la clase anterior. Nos habíamos propuesto en esa primera aproximación con la temática de la sexualidad femenina esbozar los problemas con los que Freud se encuentra al tratar de trazar los caminos, siempre en paralelo con el varoncito, sobre el complejo de Edipo. No tanto en relación a la fase fálica y al complejo de castración, pero sí al tener que ubicar la entrada del Edipo en la niña y su posterior sepultamiento. Ahí se le presentaban a Freud muchos interrogantes, por el momento no resueltos en la teoría. Este es un punto de dificultad con el que habíamos chocado. Pero había surgido otro punto de dificultad, que en realidad lo antecede. ¿Se acuerdan? Era aquella pregunta de Freud por ¿qué quiere una mujer? Justamente en este punto, que lo vamos a tomar como un punto de giro, se abren diferentes líneas a esclarecer. No solo la pregunta ¿qué quiere una mujer?, sino también la cuestión del enigma femenino. Es decir, nosotros lo vamos a tratar como 2 temas diferentes, en 2 registros diferentes. Y para poder echar alguna luz sobre estos temas, no debemos olvidar que Freud, de entrada, en los comienzos del psicoanálisis, ya había sostenido que, para lo inconsciente, no hay modo de inscribir la diferencia sexual anatómica, que el representante del genital femenino, la vagina, no tiene inscripción en lo psíquico. Recuerdan, lo habíamos planteado la clase pasada. Esta imposibilidad de inscripción del representante del genital femenino dejaba como consecuencias otro interrogante, que era el siguiente: ¿cómo se inscribe la diferencia entre los sexos en el inconsciente? O, dicho de otro modo, ¿cuál es el correlato en lo psíquico de la diferencia sexual anatómica si no hay modo de inscripción macho-hembra como sí sucede con el instinto animal? Bueno, allí habíamos paseado por ciertos conceptos de la teoría y habíamos arribado a la conclusión de que esa diferencia sexual no la encontrábamos ni por el lado de la sexualidad humana y menos todavía por la sexualidad infantil, como tampoco por el lado de la pulsión sexual. Y por otro lado, habíamos ubicado que la identificación venía a suplementar la ausencia de una identidad sexual natural,
una identidad sexual de entrada que en sí como identidad sexual es algo a construir. Y en este punto nos habíamos topado con una posible solución a nuestra pregunta sobre la diferencia entre los sexos, acudiendo a la instancia psíquica del ello. ¿Se acuerdan? Si el ello es el representante de lo filogenéticamente heredado, vamos a decir entonces que el trípode falo-edipo-castración forman parte de esa instancia, forman parte de la herencia filogenética. Y como herencia filogenética debemos entenderla en términos de la historia, del pasaje por esta estructura de las generaciones que nos antecedieron, o sea, nuestros padres y sus antepasados. Podemos decirlo así, todos pasamos por edipo-falo-castración, es decir, lo vamos a tomar como una estructura que posibilita que devengamos seres sexuados. Pero claro, sexuados no como macho o hembra o hombre o mujer, sino como fálico castrado. O sea, el modo de sexuación en los seres parlantes es bajo el primado de la dialéctica fálica. Ahora bien, el problema es que estas posiciones sexuadas tampoco nos aseguran quedar de un lado o del otro en la cuestión de la diferencia entre los sexos. Ya habíamos empezado a ver algunos vaivenes en relación a la niña, que, reconociendo su castración, es decir, quedando del lado de lo que llamaríamos castrados, sin duda no la acepta. Algo en ella persiste de la bisexualidad constitucional. Sobre este impasse trabajaremos en esta clase. Por otro lado, habíamos recorrido el pasaje de la niña por la fase fálica y el encuentro con el complejo de castración. Habíamos llegado a dilucidar que este último, el complejo de castración, daba entrada al complejo de Edipo, al revés que en el varón, que salía del Edipo por complejo de castración. ¿Se acuerdan? Lo que nombramos como la asimetría edípica. Pero esta disparidad de los Edipos no se refería solo a su entrada, sino también a su sepultamiento. Bueno, son todas cuestiones que volveremos a tomar en esta clase. Así las cosas, vamos a decir que ese era el escenario que habíamos planteado. Avancemos entonces. Recuerdan que hoy nos propusimos recorrer lo que Freud tenía para decirnos en la conferencia sobre la feminidad. Es una de sus últimas conferencias que dicta en el año 1933 y que nos abre respuestas a algunos de los interrogantes antes planteados. Otros van a ser abordados en otros textos, que no están específicamente en esta unidad, pero que vamos a traerlos de uno u otro modo porque nos sirven para esclarecer con más intensidad algunas de estas cuestiones, que son ejes centrales en el desarrollo de este tema. Podemos decir en principio, entonces, que en esta conferencia vamos a encontrar la clave, la llave que nos alumbra sobre esos puntos de dificultad con los que Freud se había tropezado. Les leo un párrafo que nos permite ubicar el meollo del tema. Luego de decir que esta conferencia se trata de un trabajo analítico de detalle, nos dice: no ofrece nada más que hechos observados, casi sin añadido de especulación, y se ocupa de un tema que posee títulos para atraer el interés de ustedes como difícilmente otros lo tengan. El enigma de la feminidad ha puesto caviloso a los hombres de todos los tiempos. Bueno, hasta ahí la cita de Freud. Es decir, vamos a plantear, por lo tanto, que el enigma de la feminidad forma parte del patrimonio humano. Y de este enigma también participa la ciencia.
Freud no encontró en la ciencia respuestas a este enigma. Revisemos un poco. En el campo de la anatomía, hallamos que resulta desconocido aquello que constituye lo propiamente masculino o lo propiamente femenino, si no es por los productos genésicos, óvulos y espermatozoides, y los órganos que sirven exclusivamente estas funciones genésicas. Es decir, que para la anatomía tampoco es clara la diferencia sexual, ya que hay órganos sexuales que, en un caso, se encuentran presentes en ambos sexos. Por ejemplo, el órgano genital masculino se encuentra también en la anatomía de la mujer, pero atrofiado. ¿Se acuerdan? El clítoris. Como así también las glándulas mamarias están atrofiadas en el varón. Entonces, la anatomía también considera la constitución anatómica como bisexual. Cito a Freud respecto de este tema, respecto de la anatomía. Dice, como si el individuo no fuera varón o mujer, sino ambas cosas en cada caso, solo que más de lo uno que de lo otro. Bueno, tomemos otro campo de conocimiento, la psicología. Desde esta disciplina se nombra como masculino o femenino a cualidades anímicas, a modos de comportamiento que en general coinciden con posicionamientos activos o pasivos, pero que no dicen nada sobre lo que es lo masculino o lo femenino. Es un distingo que no alcanza, ya que hay muchas acciones, funciones, comportamientos que son claramente activas, pero que la ejercen las mujeres. Por ejemplo, sin ir más lejos, la función materna es una función claramente activa. Es insuficiente entonces hacer coincidir la conducta masculina con actividad y la femenina con pasividad. Freud dice, me parece inadecuado y no aporta ningún discernimiento nuevo. En tal caso, se podría decir que las mujeres se podrían caracterizar desde lo psicológico como de cierta predilección por metas pasivas. Si entendemos que para alcanzar tales metas pasivas se requiere de una gran dosis de actividad. Tampoco en esta disciplina arribamos a alguna resolución al enigma de la feminidad. Pero bueno, ¿qué nos plantea Freud desde el psicoanálisis respecto a este enigma? En principio, nos dice que el psicoanálisis no pretende definir qué es la mujer. Y lo dice así, es una tarea de solución casi imposible para él. Y entonces, bueno, lo que el psicoanálisis puede aportar es dar cuenta de, y acá vuelvo a citar a Freud, cómo deviene, cómo se desarrolla la mujer a partir del niño de disposición bisexual. O sea, se parte del niño de disposición bisexual y desde allí deviene mujer. Recordemos acá que Freud ya habló del niño de disposición bisexual en 1905, en el texto 3 ensayos para una teoría sexual, y que caracterizó a esa etapa como perversión polimorfa infantil. Es decir, que hasta la finalización de la fase fálica y el encuentro con el complejo de castración no habría inscripción para lo psíquico de la diferencia sexual. Todos participaríamos de la perversión polimorfa infantil. Ahora bien, planteado este punto, aclaro que el psicoanálisis no se propone definir a la mujer, sino investigar los caminos que llevan al niño de disposición bisexual hacia la feminidad. Veamos entonces qué descubrió Freud en sus observaciones. Ya habíamos planteado que para ambos sexos las primeras fases del desarrollo libidinal se recorren del mismo modo. La madre es el objeto de amor.
Atraviesan la fase oral, anal, fálica, interesados en las mismas zonas erógenas y en los mismos objetos que procuran satisfacción. ¿Se acuerdan? Pecho, caca, pene o clítoris juegan su papel en cada fase. En la fase fálica, la niña se comporta como un pequeño varón. Pero a partir del encuentro con la diferencia sexual anatómica, se bifurcan los caminos. En el caso de la niña, que es el que nos ocupa, en el camino hacia la feminidad, tiene que realizar 2 tareas adicionales que no se registran en el caso del varoncito. Una de esas tareas es producir un cambio de zona erógena. El clítoris debe ceder a la vagina su lugar de satisfacción. La otra tarea a realizar es hacer una nueva elección de objeto amoroso. Pasa de la madre al padre en la situación edípica. Pero reordenemos un poco todo esto. Vamos a decirlo así. Para abordar la temática de la sexualidad femenina o feminidad, debemos tener en cuenta 2 líneas a investigar. Una de ellas es el desarrollo de la dialéctica fálica. La otra, la historia edípica. En relación a la primera, al desarrollo de la dialéctica fálica, ya conocen lo que da comienzo a esa fase, que es el falo, que traducimos como la premisa universal del pene. Tal premisa supone un juicio donde se le atribuye a todos el órgano genital masculino. Partimos entonces del todos tienen pene, pero ante la percepción de la diferencia anatómica, la niña reconoce inmediatamente su carencia y la traduce como castración. ¿Se acuerdan? No la lee como diferencia, sino como falta. Por lo tanto, concluye que ha sido perjudicada. Y bien, eso lo traducíamos en términos de cicatriz narcisista, que la dejaba expuesta a un destino ligado a la envidia de pene, que a su vez, recuerdan, en lo inconsciente se traducía como deseo de pene. Por otro lado, lo que habíamos subrayado de la relación edípica de la niña con el padre era que el complejo de Edipo se presentaba como secundario, razón por la cual Freud se detiene en observar en la clínica qué valor tiene para la niña la relación preedípica con la madre. Y este sí es un punto de inflexión de todo lo que viene diciendo, porque allí descubre que esa ligazón madre preedípica puede durar mucho tiempo y dejar secuelas, residuos que vamos a nombrar como fijaciones y predisposiciones fundamentales para el porvenir de su posicionamiento sexual. Es decir, la considera como una fase primordial que le da significación y razón a la sexualidad femenina. Esta fase predípica incluye a las fases libidinales que ustedes ya estuvieron trabajando a raíz de la sexualidad infantil, ¿se acuerdan? Fase oral, fase anal, fase fálica. Bueno, vamos a decir entonces que en esta fase predípica se trata de un lazo con la madre en donde el padre no cuenta. Y en tal caso, cuando entra la niña en la fase edípica, es decir, ya inmersa en el complejo de Edipo, lo que podemos observar en el vínculo de la niña con el padre es una reiteración en parte de lo experimentado con la madre. ¿Pero qué queremos decir con esto? Que el padre en el Edipo recibe algo de la ligazón madre predípica. ¿Pero por qué en parte? Freud lo dice así: casi todo se le transfiere al padre. Nosotros vamos a agregar, salvo el odio. Es decir, que el padre en el Edipo recibe las emociones tiernas que la niña tenía para con la madre en la fase anterior. Retomaremos luego el complejo de Edipo.
Pero volvemos al punto que nos concierne, que es la fase predípica. En ese punto estábamos detenidos. ¿Qué sucede en esa fase que parece ser muy rica en consecuencias? Freud descubre que los vínculos libidinosos con la madre son muy variados y se expresan de acuerdo a la fase libidinal que esté atravesando como demandas y deseos orales, sadicoanales y fálicos, pero de un modo insaciable e inagotable. Su modalidad es altamente ambivalente. Manifiestan todas las formas que van del amor al odio, de lo activo a lo pasivo, desde la fantasía de que la madre la envenena o la quiere asesinar, hasta el deseo de hacerle un hijo a la madre o parirle un hijo propio de la fase fálica. Es decir, que las mociones tiernas u hostiles van acompañadas por fantasías y deseos acordes a cada una de las fases libidinales. De más está decir que aquí la madre funciona libidinizando el cuerpo del niño, ¿recuerdan? Eso que llamábamos la madre como la gran seductora. Se trata entonces de una díada conformada por madre fálica, niño, en tanto ese niño ocupa el lugar del falo para la madre. Lo que quiero decir es que esta díada madre-niño se sostiene en relación al falo. Vamos a denominar a este momento período de ilusión fálica, donde el padre, como dijimos, no cuenta. Hay un juego muy característico en esta fase predípica, que lo vamos a llamar el primer juego de muñecas. Lo que se escenifica en tal juego es la relación madre-hijo, donde la niña pasa a ocupar el lugar de la madre y la muñeca el lugar del hijo al cual ella trata, del mismo modo que se siente tratada por su madre. Ella le transfiere a la muñeca su lugar y ella ocupa el lugar de la madre. Es típico observar tanto los cuidados que le dispensa como los maltratos que le hace a la muñeca. Le corta el pelo, le clava las agujas, la pintarrajea, le da de comer, la zamarrea, también la acurruca. Podemos decir entonces que este primer juego de muñecas representa los modos de simbolizar el lugar de objeto que ella siente que ocupa para la madre, para esa madre que vamos a denominar madre fálica. Es decir, no siente que ocupa el lugar de un hijo, sino el lugar de un objeto. Tengamos en cuenta además que es un hijo muñeca sin padre. Pero siendo de tan alta intensidad, tan potente esta ligazón madre predípica, nos podemos preguntar, como lo hace Freud, ¿por qué se la abandona a esta fase? ¿A raíz de qué se va a pique? Freud lo dice clarito, lo cito. El extrañamiento respecto de la madre se produce bajo el signo de la hostilidad. La ligazón madre acaba en odio. Hasta ahí la frase. Y encima este odio puede perdurar toda la vida. Es decir, no solamente se extraña de la madre, sino que además la hostilidad se manifiesta en diferentes momentos de la vida en interminables acusaciones, reclamos, decepciones, reproches, inquinas de todo tipo que se les ocurra. Ni que hablar si para esa época a la madre se le ocurre traerle un hermanito. Los celos entran en escena ahora como razón de todos los odios hacia el intruso y hacia la madre infiel. Es decir, que para la niña el encuentro con el complejo de castración produce una desilusión, una decepción, una conmoción psíquica, ¿sí? De esa ilusión de complementariedad fálica que se producía entre ella y su madre.
es el primer momento de conmoción. El varoncito también está expuesto a estos fatales destinos, que le aparezca un hermanito, que la madre no satisfaga las inagotables demandas, también está expuesto al desengaño del amor, pero sin embargo no se extraña de la madre y la conserva como objeto en la entrada del Edipo. Volvemos entonces a nuestro interrogante. ¿Por qué semejante desenlace en la niña? Obviamente se trata de la significatividad que adquiere para la pequeña la percepción de la diferencia sexual, que recuerdan que era interpretada como una carencia, como una falta por la cual ella se sentía gravemente perjudicada y que a su vez dejaba huellas imborrables en su desarrollo y en la formación de su carácter. Recuerdan, fálico castrado era el modo de inscribir en lo psíquico alguna diferencia. Y aquí es donde entra la decepción con la madre. Ella, la madre, es la culpable, la responsable de su falta de pene y no le perdona ese perjuicio. Es decir, que para la niña el encuentro con el complejo de castración produce la ruptura, la decepción de esa ilusión de complementariedad fálica. Ya sabemos del destino de todo esto. Envidia de pene, habíamos dicho que lo inconsciente se traducía como deseo de pene, y que va a estar presto a ser el soporte de cualquier reclamo hacia la madre. Por lo tanto, vamos a decir que el complejo de castración es un punto de viraje para la niña, o sea, parte de la perversión polimorfia infantil que coincide con la fase predípica y que la cursa como varoncito. A partir del encuentro con la castración, culpa a la madre de tal destino y comienza ahora sí el camino hacia la sexualidad femenina. ¿Lo decimos de otro modo? A partir del posicionamiento de la niña ante la castración, comienza un largo camino hacia la feminidad. Y se acuerdan que habíamos dicho en la clase anterior que en este camino se producían detenciones y relanzamientos. Ubiquemos entonces esas orientaciones, ¿sí?, que parten del complejo de castración, esto que llamamos las detenciones o relanzamientos. Son 3. El primero, complejo de masculinidad. El segundo, inhibición sexual o neurosis. Y por último, feminidad normal. Y vamos a poner entre comillas normal, porque ya a esta altura se habrán apiolado que de normal no hay nada en todo esto. Bueno, la primera orientación. La alteración del carácter en el sentido de un complejo de masculinidad, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en la clase anterior? Se trataba de un rehusamiento, de una rebeldía, de una denegación de la castración. La niña se empecina en su masculinidad y en la satisfacción masturbatoria. Nuestro ejemplo extremo era la Raulito, pero sin embargo, esta orientación casi nunca lleva directamente a la homosexualidad. Esta última, la homosexualidad femenina, parece depender de otros factores más ligados a la situación edípica y posedípica. Situaciones en que se engendran infaltables desilusiones, pero ahora con el padre, porque estamos en el Edipo y el objeto es el padre, en el Edipo. Esas desilusiones la combinan a regresar entonces a su anterior complejo de masculinidad. Es decir, ya habiendo abandonado este complejo, la niña pasa por la fase del complejo de Edipo hasta emprende su camino hacia la pubertad, pero allí se enfrenta con desilusiones con el padre y su promesa de hijo. Y esta desilusión la retorna al complejo de masculinidad y desde allí a una posición homosexual. Hay un historial clínico de Freud que seguramente van a trabajar en otras materias, que se llama La joven homosexual, donde se traza claramente este recorrido.
Por eso apunto estas cuestiones para que lean, para cuando lean el historial, sepan dónde Freud habla de la homosexualidad femenina, que es en esta conferencia. Bueno, pasemos entonces a la segunda orientación, la inhibición sexual o neurosis. Freud la ubica como la consecuencia de la renuncia a la satisfacción masturbatoria de la fase predípica, que en esa fase, recuerdan, se comportaba como un varoncito. Es decir, se trata de la renuncia a la actividad fálica. Con ella, con la renuncia a la satisfacción masturbatoria, desestima el amor por su madre y a la vez reprime sus aspiraciones sexuales que, en su extremo, luego se traducirán en la mujer adulta como frigidez. Diríamos que aquí se produce una primera ecuación simbólica. Hace de su cuerpo falo, es decir, no tiene pene, pero es el falo. Se posiciona como falo. Aquí aparece la denominada vanidad corporal de la mujer, que toma la forma de un resarcimiento, de una reparación ante ese sentimiento de inferioridad, y se manifiesta como necesidad de ser amada. Repito entonces, cuerpo igual falo. Ese es el modo de subsanar algo de esa herida narcisística. Pero pasemos ahora, entonces, a la tercera orientación, la llamada feminidad normal, que coincide con la entrada en el Edipo. Se trata también de un posicionamiento respecto de la castración. Se abandona la actividad masturbatoria, prevalece entonces la pasividad. Ahora se dirige al padre esperando de él lo que la madre le negó. Aquí se produce otra ecuación simbólica. Vamos a decirlo de este modo. Falo igual hijo. Y Freud nos dice que este es el deseo femenino por excelencia. ¿Qué quiere decir con esto? En realidad, que el lugar del falo puede ser ocupado por cualquier otra cosa. Una profesión, tener fans, una obra artística, cualquier cosa puede ocupar su lugar. Algo que sea de su producción. Por lo tanto, en esta fase predípica, el falo va a significar hijo. Estamos en el momento donde los niños se preguntan de dónde vienen los niños, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que interesa es el hijo, que luego puede ser sustituido por cualquier otra cosa. Bueno, hasta aquí las consecuencias a partir del complejo de castración. Retomemos entonces nuestro último punto que habíamos dejado pendiente, que era el complejo de Edipo. Decíamos que la niña mira al padre ahora en búsqueda de lo que la madre no le dio. Pero aquí se produce esa otra ecuación simbólica de el deseo de pene se sustituye por el deseo de hijo. Espera tener un hijo del padre y la madre pasa a ser rival. ¿Se acuerdan que la relación con la madre había terminado en odio? Y aparece aquí el segundo juego de muñecas, que es el que acompaña a este período. Ahora la muñeca es el hijo esperado. Ella ocupa el lugar de la madre y el padre entra en escena. Ahora se trata de una tríada, madre, padre, hijo, en relación al falo. El antiguo deseo de pene se transforma en el deseo femenino de hijo. Pero ¿por qué se produce esta transformación de deseo de pene a deseo de hijo? Porque se podría dirigir al padre, esperando simplemente eso que la madre no le dio, el pene. Bueno, vamos a decir que es a causa de que la niña no solo reconoce lo que ella lee como su falta, sino
que extiende tal falta en principio a todas las mujeres y luego a su madre, lo que la lleva a deducir entonces, por lo tanto, es que la madre está castrada. Lo que desea la madre es el falo y que su deseo está dirigido al padre en términos de hijo. Es el deseo de la madre, es la castración en la madre lo que permite a la niña hacer la ecuación simbólica falo igual hijo y desde allí dirigirse al padre. Por eso Freud dice que, lo cito, para la niña la situación edípica es el desenlace de un largo y difícil proceso, una posición de reposo que no se abandona muy pronto. Es decir, lo vuelvo a citar a Freud, la niña desemboca en la situación edípica como la llegada a un puerto, después de todas las turbulencias de los primeros años. Y encima puede permanecer allí, en la situación edípica, por un tiempo indefinido, es decir, que su disolución se produce poco a poco. Lo que continúa en la conferencia se los dejo para que lo lean ustedes atentamente. Es tragicómico todos los posibles desencuentros que se producen en relación a las relaciones amorosas entre los humanos. Como si Freud nos dijese que como consecuencia de estos procesos que ocurren en ambos sexos, algo no camina en el encuentro amoroso entre los adultos. Algo no funciona de ese encuentro amoroso. Pero bueno, trabajamos bastante. Lo dejamos por el momento. Ahora les propongo tomarnos los últimos minutos para sacar algunas conclusiones de todo esto. En principio, vamos a decir que los edipos son asimétricos. En un caso se iba a pique por castración, en el otro el complejo de castración daba lugar a la entrada al edipo. Segundo punto, el edipo en las niñas, Freud lo ubica como un fenómeno secundario que transcurre con el padre. Tercer punto, justamente por considerar el edipo como secundario, se pregunta por qué se produce el pasaje de la madre al padre en el edipo, siendo que la madre funciona para ambos sexos como objeto de amor en los primeros años de vida. Allí había descubierto, después de muchos años de trabajo con pacientes, que las niñas pasaban por un periodo que denominó fase predípica de gran intensidad con la madre y que sus consecuencias se observaban en la vida adulta de las mujeres. Entonces vamos a llamar sexualidad femenina o feminidad a esa larga historia que comienza con el reconocimiento de la castración. Lo anterior, la fase predípica, estaba ubicada la niña como varoncito. Obviamente que la sexualidad femenina es el resultado de cómo se atravesó esa fase predípica con la madre. Eso les tiene que quedar claro. Por otro lado, lo que Freud denomina el deseo femenino se refiere al deseo de hijo, o como dijimos recién, lo que fuere en el lugar del falo. Aquí habíamos sostenido que la niña extendía esa falta a todas las mujeres y también a su madre, lo que la llevaba a concluir que la madre desea el falo en tanto hijo y con ese deseo, identificada con la madre, la niña se dirige al padre. Entonces decimos que este operador, deseo de la madre, que se dirige al padre, le permite a la niña hacer la ecuación simbólica falo igual hijo. La pregunta entonces que Freud hacía al respecto: ¿qué quiere una mujer? ¿Recuerdan al principio de la clase? Bueno, en lo que fuimos diciendo está delineada todo aquello que se presente para ella como falo. Tomemos otro punto, el enigma de la feminidad.
lo habíamos relacionado con la persistencia de la bisexualidad. Vamos a decirlo así. Lo que sucede en lo que llamamos despliegue de la feminidad a partir del encuentro con la diferencia sexual anatómica, con el complejo de castración, todo ese despliegue está expuesto a ser perturbado por fenómenos residuales de la prehistoria masculina, por la prehistoria edípica, es decir, por esa fase predípica de la cual tanto estuvimos hablando. Se producen regresiones a puntos de fijación. Hay alternancia de períodos, donde predomina la masculinidad en algunos casos y en otros la feminidad. Y es así que Freud ubica el enigma femenino como expresión de la bisexualidad en la vida de la mujer. El ejemplo que habíamos puesto era el de Greta Garbo, que, recuerden, siendo el ícono por excelencia de lo femenino en una época, conservaba un rasgo ligado a la masculinidad que no dejaba de producir cierto atractivo enigmático, por supuesto sin saber por qué. Tomemos por último 2 puntos más que habíamos nombrado la clase pasada, lo que llamamos feminización por un lado y la mujer por otro. En relación a lo que en psicoanálisis llamamos feminización, se trata de la posición femenina propia del fantasma pega en un niño. Recuerden, lo habían trabajado con Leopoldo. Lo que Freud ubica como cicatriz del complejo de Edipo, que Freud lo ubica como cicatriz, ¿sí? Y donde tanto niñas como niños se posicionan del lado de lo femenino respecto al padre. El texto al que nos estamos refiriendo, este de Pega en un niño, es contemporáneo al escrito sobre el historial del hombre de los lobos, que se acuerdan era nuestra referencia clínica, la referencia clínica de esta unidad. En ese historial, Freud ubica que el paciente, a pesar de que su elección de objeto es heterosexual, en lo inconsciente conserva su posición homosexual frente al padre. No tiene importancia si es hetero u homo, no es el tema. Lo que importa allí es que en lo inconsciente conviven mociones contrarias sin contradecirse y que la bisexualidad se expresa en este caso de esta manera. También ubicamos como feminización a las fantasías de hombres perversos que se satisfacen en esas fantasías en una posición masoquista femenina. Esto lo pueden ubicar en el texto El problema económico del masoquismo que ven en los otros espacios, cuando Freud habla del masoquismo femenino. Nuevamente nos encontramos entonces con la pervivencia de la bisexualidad en estas prácticas sexuales. Y como último punto a desentrañar, el más difícil, el más esencial, el más estructural, ¿sí? Que tal vez podamos retomarlo cuando ubiquemos la última versión de la teoría de la angustia, tal vez podamos retomar algo de esto, es eso que le sucede tanto a niñas como niños, ¿no? La dificultad que le sucede tanto a niñas como niños que se tienen que posicionar como fálico castrados, es por la imposibilidad de definir qué es el ser de la mujer, su esencia, ¿sí? Bueno, aquí Freud ya nos anticipó que para el inconsciente no hay modo de inscribir este polo de la sexualidad, que es imposible, inasimilable, pero inasimilable para ambos sexos. Por eso habíamos llegado a la conclusión que la única diferencia posible de instituir era en relación al falo, ¿sí? La única diferencia posible de instituir es en relación al falo. Entonces, vamos a decirlo así. Tanto para los hombres, que están expuestos todo el tiempo a la amenaza de castración, como para las mujeres, ¿sí? Y aquí voy a parafrasear nuevamente a Freud, nada es conquistado para siempre. Bueno, terminamos con esta unidad, seguro quedan muchos interrogantes. Les dejo un PowerPoint muy escueto donde les ordeno ciertos puntos importantes. Son solamente títulos,
Ustedes complétenlo con los textos y lo que fuimos trabajando en estas 2 clases. Seguimos el próximo martes con la unidad siguiente, la tercera versión de la angustia. Hasta la próxima.